Antes vagaba en la oscuridad, sin esperanza, sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas él perdonó, él perdonó. Ya no más sombras ni soledad, pues la mañana brilló. No más temores ni ansiedad, Cristo mi alma salvó. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas él perdonó, él perdonó. En servidumbre no vivo más, pues encontré libertad. Cristo me ofrece completa paz por toda la eternidad. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas él perdonó, él perdonó. Todas nuestras cargas Él llevó y nos ha perdonado todos nuestros pecados. En Él podemos estar plenamente confiados. Él es una roca, una peña firme para nosotros. Cántico 30 dice: Cristo es la peña de Belén. Este le voy a cantar con un poquillo de marcha. Les había antes más suave, le vamos a cantar con un poquito de marcha, ¿eh, Luis? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Esta es la peña de Oreb
roca firme y fuerte. Por eso podemos decir, esperando el día en que el Señor regrese, cuán gloriosa será esa mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús. Buenos días, hermanos. Vamos a poner el tema que en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón, que ya Luis lo ha anticipado. El tema de encabezamiento del tema que vamos a tratar en esta mañana es la Iglesia y su responsabilidad. No tenemos por qué quedarnos un poquito así porque seamos pocos, que va. Esta mañana somos pocos y este manjar nos lo vamos a repartir, nos va a tocar más todavía. O sea, porque nos lo vamos a comer entre todos. Damos gracias también a lo que tenemos, estos adelantos que tenemos, también para aquellos que están de vacaciones puedan también participar de este banquete que vamos a celebrar en esta mañana, como es la palabra, el mensaje del Señor. Pero antes quisiera ponerme a las manos del Señor, orar por ellos, Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, oh Dios, por Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios con todo poder, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Esto es lo que tu pueblo, tu iglesia, en esta mañana hemos estado aquí gozándonos, Señor, y alabándote, Señor, a través de nuestros cánticos, Señor. Hemos estado gozándonos, Señor, porque reconocemos, oh Padre amado, que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, omnisciente, omnipotente, Señor. Estás en todos los sitios, Señor. Y, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nuestro corazón, Señor, enardece, nuestro corazón arde, Señor, porque sentimos, Señor, que esta unidad, esta iglesia, Señor, tuya, Señor, que la redimiste con un propósito, Señor. Y ese propósito, oh Padre amado, Señor, lo estamos llevando a cabo, Señor, porque para ello, oh Señor, como iglesia, como hijos tuyos que somos, Señor, nos mandaste, Señor, para, Señor, expandir el Evangelio, Señor, de salvación a toda criatura, Señor. Señor, aunque seamos pocos, Señor, sabemos que nos vamos a gozar porque ya lo estamos haciendo en esta mañana, Señor. Y por ello, Señor, en esta mañana que me ha tocado la responsabilidad de compartir, de impartir, Señor, tu palabra, este mensaje, Señor, pido, Señor, que me des entendimiento y capacidad para poderla exponer, Señor, y a mis hermanos que abras el corazón, Señor, para que puedan entender, Señor, y podamos ir creciendo, Señor, a través de estos mensajes que tenemos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por poderlo realizar, Señor, y que tu Espíritu en esta mañana redarguya nuestros corazones con el propósito, Señor, del deber cumplido, Señor, con el propósito, Señor, de hacernos también con tu palabra, Señor, y con el propósito, sobre todo, Señor, de ese reconocimiento, Señor, grande que tenemos hacia ti, Señor, porque tú lo eres todo. Tú diste, Señor, a tu Hijo, entregaste a tu Hijo con ese propósito de rescatarnos, de darnos la vida eterna, Señor. Señor, y Él lo hizo, Señor, obediente a tu mensaje, Señor, a esa voluntad tuya, Señor. Él así lo hizo, que llegó a entregar su sangre en la cruz, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Recibe gratitud y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, pues como casi Luis iba siguiendo lo que es la iglesia, que no tenemos que avergonzarnos para nada en ningún momento. Ahora parece ser, y claro, las cosas también son totalmente distintas a cuando nos convertimos, como Satura ha comentado, mi señora, de estas canciones, que son recuerdos que nos vienen a nuestra mente del principio, cuando la conversión, que parece que es cuando vamos flotando sobre una nube, y cuando debemos de flotar es ahora, cuando ya vamos madurando más todavía, debemos de flotar en ello.
Recuerdo cuando salíamos también a la calle a predicar, estábamos en el parque, algunas veces había algunas personas mayores que dicen, mire, se me viene a la mente aquello, dice, eso que dicen ustedes está muy bien, pero allí está quien lo escribió y aquí quien lo están contando. Dice, a mí no me vengan con milongas de estas. Digo, bueno, ¿por qué me dice usted esto? Esto es lo que la palabra dice. Sí, pero eso la escribieron muchos antes, después. Y entonces digo, pues tiene usted razón. Le digo, me quedo yo así. Digo, en el año 36 hubo un movimiento aquí en España. Digo, yo no lo he pasado. Digo, pero aquello, para mí, lo he visto escrito, fue una farsa, un eso. Dice, oye, eso lo he vivido yo. Digo, yo también estoy viviendo lo del 36 cuando lo leo y eso, porque hay libros que me lo dicen, que me comunican lo que ha habido atrás. Digo, y yo lo creo por eso. Y la palabra, la Biblia, me dice exactamente lo mismo, y por ello lo creo. Y el Espíritu de Dios es el que nos da cuando nosotros no ponemos ninguna intercesión en nuestro corazón, y nuestro corazón se ablanda y dejamos y lo entregamos, pues entonces vamos conociendo más y más de lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces conocemos lo que es la Iglesia, que es lo que he dicho de un principio que vamos a tratar en esta mañana, la Iglesia y su responsabilidad. La Iglesia es en esencia, queridos hermanos, la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento, todos aquellos que hemos creído, porque la Iglesia se formó ahí. La Iglesia se formó ahí y ha sido unidos por los lazos indudablemente de la fe, esa fe que hemos depositado y de la acción generadora del Espíritu Santo. De una manera vital nos ha unido en el mismo Señor Jesucristo, llegando a ser el cuerpo místico del Señor, por el que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu Santo. Somos llamados indudablemente a una preocupación eterna con Dios. La esencia de la idolatría es entretener pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él, por lo que la obligación que más pesa sobre la Iglesia de hoy es purificar y elevar el concepto, o sea, su concepto, el concepto de Iglesia, que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pueden sentirse amedrentados por el uso que se hace de la palabra, de modo que vale la pena aseverar que el estudio de Dios, la sed de conocerlo, no es una búsqueda de cosas abstractas por ningún tipo, porque es un alimento que vamos a ir cogiendo a través que vamos leyendo, porque vamos creciendo. Y es el alimento que nosotros espiritualmente tenemos para crecer espiritualmente. Según vamos tomando de ese alimento sólido para crecer corporalmente, pues nos pasa exactamente igual con lo de la palabra, con la palabra de Dios. De modo que vale la pena aseverar que el estudio de Dios, la sed de conocerlo, no es una búsqueda de cosas abstractas, como tampoco áridos ejercicios teológicos que aclaran lo monótono y aburrido, sino más bien es el desarrollo de una relación, el crecimiento de un amor, la profundidad de una amistad que adorna la vida y provee para la eternidad. La Iglesia es universal, hermanos. No es la Iglesia solo de aquí, de Medina del Campo, de la calle, ahora no sé la calle, pero bueno, pero Rafael Giral no es la Iglesia de Rafael Giral, de la calle Rafael Giral, no, es la Iglesia universal, por cuanto todos los hijos de Dios y de todos los lugares y procedencias forman parte de la Iglesia, si bien en cierto sentido es invisible, es al mismo tiempo visible para que se refleje la luz de su amor fraternal y fiel testimonio del Señor. Después de la ascensión de los apóstoles y otros creyentes de Jerusalén, que esperaban en aquella ciudad de Jerusalén la pronta venida del Espíritu Santo, estaban reunidos para elegir a otro por ausencia de Judas
y entonces quedaron 11. Judas, el de la traición de Judas, y entonces estaban reunidos antes, hasta que indudablemente llegó el comienzo de la Iglesia, que indudablemente no es tan fácil determinar, aunque aquí nos marca que en Hechos 2, que la Iglesia es cuando comenzó, que vamos a leerlo porque dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí estaban reunidos y estaban sentados, y entonces hizo presencia el Espíritu Santo. Y es cuando algunos que estaban allí entonces veían cosas tan raras como la gente lo ve ahora, porque no entienden, porque no entendían, aunque estaban viendo de que unos hablaban de una forma, otros de otra, o sea que hablaban idiomas distintos, pero se estaban entendiendo. Y es que la palabra del Señor da a entender a todo el mundo. Ha habido muchos antes en la persecución, como antes decía y comentaba Luis, que por la misma palabra se conocían, nunca se habían visto, pero iban a un punto, a una ciudad, y por la palabra se llegaban a conocer. Por eso vemos el gran valor que tiene la palabra del Señor. Jesús llamó personalmente a un grupo de discípulos, como decíamos anteriormente, y en esa reunión los discípulos se convirtieron en el embrión. Cuando estaban los discípulos reunidos para que tuvieran uno que ocupara el puesto, que en este caso fue Matías, que lo echaron por suerte después de orar al Señor y todo, pues entonces fue Matías quien quedó para ocupar ese puesto, y entonces es cuando empezaba ya el embrión de una comunidad, cuando los 12 apóstoles se sentaron con Jesús en el aposento alto y se convirtieron ya ahí en el núcleo de la iglesia que habría de ser. Porque leemos en Mateo 16 que dice: sobre esta roca. Ahí no definió, como en algunas religiones, es Pablo quien es la roca fuerte, y eso no. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y se estaba refiriendo a los que allí estaban, porque ellos iban a ser donde iban a empezar a impartir el mensaje de salvación. Y obviamente en esos momentos planeaba la formación de un grupo fraternal que corporizaba la idea de la iglesia. Tenemos aquí, como hemos leído en esto, cuando el apóstol Pedro, que estaba ahí en esa reunión, se levantó para decirles a aquellos que entonces vieron esas cosas, y les dijo: varones israelitas. Yo voy a leer un poquito antes, nada más, o sea, así salteando algo. Dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Era Jesús el causante de todo eso, y el que dijo que vendría el Paracleto, el Espíritu Santo. Él vendría para dar esa vida a la iglesia, como así fue. Sigue diciendo también: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y todavía estaban viéndolo y lo estaban oyendo y estaban incrédulos. Seguían diciendo, estos han bebido demasiado, han bebido demasiado. Este hecho, y era porque ellos estaban totalmente desfasados por lo que estaban viendo y no sabían ni lo que decían en ese momento. Este hecho fue llevado, como hemos leído, el día de Pentecostés, en Hechos 2, constituyéndose oficialmente así la Iglesia de Cristo. Dios en el Espíritu Santo se manifestó a las vidas de las gentes allí reunidas con poder transformador. Por tanto, la Iglesia no puede ser entendida al margen de la actividad del Espíritu Santo obrando en aquellos que fueron alcanzados. Pentecostés fue el hecho crítico que lanzó a la Iglesia a su misión de alcance mundial, dando verdadera libertad que conduce a una experiencia de servicio voluntario a Dios y constituye la razón y esencia de la vida cristiana. Hoy el caballo de batalla es sin duda la naturaleza misma de la Iglesia. Hoy se dice, como antes decía, que la Iglesia es de... Hay en sitios que le ponen de la iglesia del mismo pastor que está allí. Dicen, es la iglesia de fulano o de mengano. Y en ello le dan amplio abanico de nombre conforme a quienes le representan en ese momento, como si la iglesia fuera de alguien en particular que no sea de Dios. La iglesia es única y universal, hermanos. La iglesia tiene que reconocer que frente al mundo tiene la identidad y que esa identidad no la puede perder aunque el mundo se desmorone en 20.000 pedazos. Nos dirán lo que quieran decir por ahí, pero no podemos perder la identidad de que somos Iglesia del Señor. Por eso, muchas veces cambiar es más difícil y doloroso que a veces que madurar en la palabra del Señor, porque implica la necesidad de dar vueltas y hacer las cosas de otra manera. Y esto puede hacernos vulnerables. Esto para antes, cuando estás que sí, que si no, pasará esto otro. Y no vemos las ventajas que vamos y que aquí nos está guardando la palabra del Señor a través de la Iglesia. Se requiere valentía indudablemente para admitir fracasos y carencias. Y la Iglesia tiene que estar firme en todo momento. Todos sabemos que la presión puede ser contraproducente porque nos puede poner a la defensiva en vez de ayudarnos a ser, como la Iglesia debe ser, honesta y debe de ser luz. Y debe de tratar y justificar negando nuestros errores en lugar de admitir la verdad de lo que es la Iglesia. Es necesario, queridos hermanos, y a la vez es bíblico, que seamos confrontados con nuestra responsabilidad de Iglesia. La Iglesia tiene una responsabilidad que no podemos en ningún momento de abandonar a aquellos que componemos y somos esas piedras vivas que estamos componiendo y componiendo ese puzzle hasta que la Iglesia esté indudablemente formada. El Señor está ahí ayudándonos, está ahí entre nosotros cuando dice, allá donde 2 o 3 se encuentren en mi nombre, Él está en medio. Por eso debemos de tener esa fuerza, sabiendo que Jesús es nuestro ayudador. Nadie lo hará con más amor que Él, porque su reprimenda está dentro del marco de su permanencia y oferta de perdón, claridad y un nuevo comienzo. Y el Señor nos reprende en el contexto de una aceptación incondicional, nunca para destruirnos, sino más bien para restaurarnos. Nos dice en 1 Corintios, vosotros sois templo de Dios. Vosotros sois templo de Dios. Y en 1 Corintios 4 también dice, y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y ese poder dónde le tenemos? El poder de Jesús a través de la fuerza que el Espíritu Santo influye en nosotros.
Y esto no es una teoría llevada, que pueda ser llevada a la práctica, o sea, mejor. No vamos a decirlo que sea una teoría, sino es una práctica llevada a esa teoría, a esa práctica. Y esa práctica hay que subrayarla, ya que la Iglesia es la escuela de Dios, la Iglesia es la experiencia con Dios y la Iglesia es la realidad con Dios. Y a raíz de todo esto se minimiza y se conjuga en una sola idea y en un solo efecto para la gloria de Dios. El concepto correcto, es decir, bíblico, de la misma viene a ser indispensable para entender adecuadamente el hecho y el alcance de nuestra membresía, que es el cuerpo de Cristo, y su impacto como materia más importante es la justificación por la fe. La justificación por la fe. El misterio escondido, queridos hermanos, del pueblo de Dios en la tierra se manifiesta en la realidad concreta de la existencia personal, cuando surge y se desarrolla la comunidad de creyentes. Y es en este espacio donde la verdad cristiana se hace opción transformadora, conversión, confesión de fe y compromiso, donde los imperativos evangélicos se hacen testimonio de vida, donde la comunión con Cristo se hace fraternidad y servicio. Y es en la comunidad cristiana el espacio donde realmente la obra de salvación se hace realidad. Fuera de la comunión es como un hermano decía cuando estaba en una lumbre con unas ascuas y empieza a apartar ascuas. Me dice, ¿ves? Esas se están apagando. Esas ascuas se están apagando. Ahí tenemos la otra. Arrima las ascuas a la lumbre y viene que se enciende nuevamente. Y esto pasa con la Iglesia. Las ascuas que podíamos decir son aquellos que nos podemos separar un día, un mes, una semana, un mes, y entonces se van enfriando, y entonces la Iglesia ya no tiene esa persona, ese poder como Iglesia, porque ni él mismo tiene ya la capacidad de desarrollar los pensamientos que el Señor le pueda dar, porque se ha apartado del mismo Señor, se ha apartado el ascua del fuego. Y a tal fuerza, o sea, entonces, por consiguiente, la Iglesia debe mantener su identidad verdadera, porque en ella hay una fuerza antagónica que es la rivalidad y oposición. Es la fuerza que tenemos, y esa fuerza es lo que sabemos que es Satanás, es el poder de Satanás, quien con sus obras malignas conoce muy bien quiénes son los hijos del Altísimo y quiénes son los decirlo así, pseudocristianos dentro de la misma Iglesia. Hay cristianos hoy en día que con sus hechos falsifican su identidad, es decir, aparentan ser lo que no son cuando no viven cuando no viven una vida de comunión con Dios. Muchos así lo están haciendo y por ello están fracasando como Iglesia. Queremos que la Iglesia entienda esta verdad, hermanos, porque el Espíritu Santo quiere que conozcamos cada vez más de cerca la legalidad del poder de Dios que funciona en la Iglesia y le da su identidad verdadera. ¿Qué es lo que da valor a un certificado, pasaporte o DNI? ¿Qué es lo que le da valor ahí? ¿La firma o fotografía de la persona a quien se refiere? Pues no. Es la firma de la autoridad que certifica ese documento. El documento lleva los datos de la persona, todos los datos precisos, pero lo que le da verdadera legalidad al documento es la firma y el sello de la misma autoridad que suscribe abajo y que dice
todos los datos son verdaderos. Y la Iglesia debe de entender esto, que la única manera de tener la identidad verdadera y el poder de Dios es por medio de la firma refrendada con el sello del Espíritu Santo y no de otra manera. Y esa es la verdadera Iglesia. El sello del Espíritu Santo es el que nos asegura la verdadera identidad de que somos Iglesia del Maestro, la amada del Cordero, a la que pronto, indudablemente, vendrá a buscar. No sabemos cuándo, porque para nosotros un día puede ser 1000 años, pero para el Señor 1000 años puede ser un momento. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su propio cuerpo representando al Hijo de Dios en la tierra, siendo siempre Él la cabeza de dicho cuerpo, que mantiene la identidad de los que a Él pertenecemos. Por tanto, la Iglesia no puede ser cauterizada por un estado de conformismo, apatía o indiferencia. Uno de los resultados de la evangelización es un evangelio que fracasa al no confrontar a los individuos con la realidad de sus pecados. Yo en una ocasión, hace 3 días, escuché un mensaje a un pastor jovencito y digo, es de la época mía. Porque a mí en una ocasión en la iglesia, los ancianos de la iglesia allí en Barcelona, vino una pareja, él era policía, y entonces los dos se habían juntado. Él se había separado de la mujer. Y estábamos hablando y los ancianos no se atrevían. Y entonces, como yo, como policía, me dicen, te toca a ti hablar a ellos para decirles. Y entonces, claro, yo fui con la palabra, que lo que estaban haciendo no estaba en la palabra del Señor. Yo estaba convencidísimo en ello porque ahí la palabra lo ponía. Y entonces yo les animaba y les decía, digo, mirad, antes de que os cojáis, si llevamos ahora muy poco tiempo. Ella era católica apostólica romana. Yo soy católico apostólico de Cantalapiedra, no soy romano, soy de Cantalapiedra. Y entonces ella, pues como lo veía bien, y entonces yo les dije, digo, mirad, a ver, antes de llegar a nada, a ver por qué te has separado, porque lo primero es la unión, y entonces que confrontéis la palabra del Señor. Bueno, en ese momento, que es lo que yo recuerdo en aquello, que algo así les vine a decir, no volvieron más. No les interesaba. Por eso la confrontación de pecado, el Evangelio confronta al pecador con el pecado. Y la palabra hay que llevarla ahí. Los cristianos hemos sido condicionados indudablemente para no dudar nunca de nadie, ni de de nadie. Si una persona declara que ha aceptado a Cristo como su Salvador, nadie podemos dudar de ello para nada. Ni debe cuestionar su testimonio sin tener en cuenta, claro está, lo inconsciente que puede ser el estilo de vida con la palabra de Dios. Ahí está, por sus hechos los conoceréis, nos dice la palabra. Pero si a mí me dice que él ha creído en su Señor, que él cree en la cruz, en la sangre de la cruz del Cordero, que le limpia de pecado, ¿yo quién soy para cuestionar eso? El Señor sabrá. Pero luego Él nos dice, por sus hechos los conoceréis, y entonces es cuando vamos conociendo y podemos decir, no decírselo a Él, sino para uno mismo, bueno, el Señor sabrá y sabe todas las cosas. Y ahora más que nunca es cuando revestidos, la Iglesia, revestidos del poder de lo alto, debemos colocarnos en la línea directa de batalla, contrarrestando al pecado, el mundo y la carne, efectos que provienen indudablemente, ya lo sabemos de dónde vienen, del diablo. El hombre en su mente natural muchas veces da todo por perdido, abandonándose a la merced de su propia conducta equivocada y pecaminosa, no así los que sirven para Cristo, que son parte del cuerpo. Hoy en día existe un estado de apatía, indudablemente generalizada. Muchos piensan en sí mismos y en sus propias comodidades y tienen la mente en el mundo. Leemos que nos dice
Primera de Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creemos firmemente que somos la Iglesia quienes debemos conocer los tiempos en los que estamos viviendo, pero a su vez permitir que el Espíritu Santo nos dé el mismo sentir en todo lo que Dios quiere para esta hora, amándole y sirviéndole siempre en espíritu y en verdad. Dice Primera de Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer a la Iglesia, quiere hacernos entender y comprender que cuando el mundo o el enemigo te vea a ti, no vea a un ser cualquiera solamente, sino a un ser que está unido con el Señor y con el resto de los hermanos, quienes constituyen la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos entrelazados, como esas piedras vivas que somos, en su gloria. Dice en Gálatas, dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La obra de Cristo, nuestro Señor, demuestra la compasión esencial de Dios el Padre y su propósito para todas las naciones. En las primeras etapas de su ministerio, Cristo habló de llegar al corazón de la miseria humana para... Perdón, pero parece que no, pero cuando uno está cantando con la mascarilla, le reseca a uno la garganta. Cristo fue el enviado del Padre, quien comenzó a llevar a los que estaban a su alrededor, quienes llegarían a ser el fundamento para ser un nuevo pueblo especial, que sería el instrumento para alcanzar a las naciones. Y por esta razón no es sorprendente que la Iglesia no se detuviera como si fuera la piedra de Ebenezer de Primera de Samuel 7:12. La Iglesia no se tenía que detener ahí. Yo tengo este letrero allí en Canta la Piedra, en la Ebenezer, y mucha gente, pues claro, lo desconoce. ¿Y qué son las iniciales de Saturituyas y eso? Esto es Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Dice: oye, pues ya has ido hasta aquí. Mañana, digo, pásate mañana, lo vuelves a leer. Igual que el letrerito este que en los bares en algunas veces pone: hoy no se fía, mañana sí, dirá. Y dice el que va a beber: pues mañana vengo. Y mañana vuelve a leer lo mismo. Pues la Iglesia no se detuvo ahí en Pentecostés. La Iglesia ha continuado firme y adelante, llevando ese evangelio de salvación. Y la gran comisión que fue comisionada no solamente considera todo lo que ha sucedido en el pasado, sino que también toma en cuenta el futuro en una manera nueva para su pueblo nuevo, como es la Iglesia. La relación entre Cristo y la Iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza, el jefe del cuerpo de la Iglesia, el esposo celestial que se ha unido tan íntimamente a ella que los dos ya no son más que una carne, o sea, son solo una carne. Por consiguiente, la unidad de la Iglesia no es cualquier cosa, sino que es un don de Dios y un milagro conseguido por la obra de la cruz y en Pentecostés, obrada en aquel día por el Espíritu Santo, que se manifestó con poder transformador a las vidas de aquellos que se encontraban reunidos, cumpliéndose así la oración intercesora de Cristo, pidiendo para los suyos una perfecta unidad de naturaleza semejante a la del Padre y a la del Hijo. La razón de la Iglesia es la de ministrar al mundo como agente de Cristo
y por ello tiene igualmente una relación vital con la persona y obra del Espíritu Santo. De hecho, la Iglesia no puede ser entendida fuera de la propia influencia del Espíritu Santo. Vamos a ir terminando ya. Hablando indudablemente con sencillez y con amplitud, diremos que la Iglesia es el cuerpo de creyentes bautizados en un mismo espíritu. No es el bautismo como la católica, yo te bautizo en el nombre del Padre, con el agua. Eso ya desde el día de Pentecostés ya somos bautizados a través del Espíritu Santo, y habiendo recibido instrucciones para cumplir el mandato divino de Cristo, para discipular y enseñar, teniendo que ver con el testimonio del Señor en todo el mundo. Ello es que en Mateo diga, en Mateo 28, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de la historia, la Iglesia ha entendido que este es un mandato para proclamar el Evangelio a las almas donde quiera que se encuentren, y por medio de la proclamación del mismo Evangelio tener y traer personas a los pies de Cristo como su Salvador y Señor. El crecimiento espiritual se produce por la acción de la palabra. Pero si no escuchamos la palabra, no puede haber ese crecimiento espiritual. Y esa palabra aplicada a la vida por el poder del Espíritu, y como dice en uno de los libros de Pérez Millos, que dice en uno de esos libros de exégesis bíblica, dice: la Iglesia primitiva dio absoluta prioridad a la enseñanza, como se ve en Hechos 11. Dice: fue Bernabé y Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la Iglesia y enseñaron a mucha gente. La Iglesia tiene que ir enseñando a unos, otros, y luego esos pues enseñan a otros, y así sucesivamente. Lo que has oído, dice en 2 de Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la responsabilidad que la Iglesia indudablemente tiene, y que la Iglesia siente también, como antes Luis dio ese pequeño también testimonio de la necesidad que tiene la Iglesia y de lo que somos la Iglesia. Que nos hayamos gozado en esta mañana y que el Señor siga bendiciendo a su Iglesia. Amén. Gracias, Luis, por esta palabra en la que hemos de seguir meditando para ir aprendiendo más y más. Luis Lentijo, ¿quieres por favor despedirnos tú en oración? Luis Lentijo. Lentijo. Sí, amado Padre, gracias por este día, gracias por su misericordia. Gracias, Padre, por estos gritos antiguos que hemos cantado, como bien dice Luis. Nos han llevado a la juventud y tienen un mensaje maravilloso, y sabemos que ese mensaje es verdad, Padre, que tú nos apoyas, nos cuidas, nos proteges. Gracias, Señor, por esta mañana y porque salimos gozosos. Te pedimos por los hermanos que nos han venido, Señor, también, para que el Señor les ánimo, Señor, y que sea luz también. Gracias, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Tenemos con las palabras de Judas: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Es por medio de la firma refrendada con el sello del Espíritu Santo, y no de otra manera. Y esa es la verdadera Iglesia. El sello del Espíritu Santo es el que nos asegura
nos asegura la verdadera identidad de que somos Iglesia del Maestro, la amada del Cordero, a la que pronto, indudablemente, vendrá a buscar. No sabemos cuándo, porque para nosotros un día puede ser 1000 años, pero para el Señor 1000 años puede ser un momento. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su propio cuerpo representando al Hijo de Dios en la tierra, siendo siempre Él la cabeza de dicho cuerpo, que mantiene la identidad de los que a Él pertenecemos. Por tanto, la Iglesia no puede ser cauterizada por un estado de conformismo, apatía o indiferencia. Uno de los resultados de la evangelización es un evangelio que fracasa al no confrontar a los individuos con la realidad de sus pecados. Yo en una ocasión, hace 3 días, escuché un mensaje a un pastor jovencito y digo, es de la época mía. Porque a mí en una ocasión en la iglesia, los ancianos de la iglesia allí en Barcelona, vino una pareja, él era policía, y entonces los dos se habían juntado, él se había separado de la mujer, y estábamos hablando y los ancianos no se atrevían, y entonces como policía me dicen, te toca a ti hablar a ellos, para decirles, y entonces claro, yo fui con la palabra, que lo que estaban haciendo no estaba en la palabra del Señor. Yo estaba convencidísimo en ello porque ahí la palabra lo ponía. Y entonces yo les animaba y les decía, mirad, antes de que os cojáis, si llevamos ahora muy poco tiempo. Ella era católica apostólica romana. Yo soy católico apostólico de Cantalapiedra, no soy romano. Soy de Cantalapiedra. Y entonces ella, pues como lo veía bien, y entonces yo les dije, mirad a ver, antes de llegar a nada, a ver por qué te has separado, porque lo primero es la unión, y entonces que confrontéis la palabra del Señor. Bueno, en ese momento, que es lo que yo recuerdo en aquello, que algo así les vine a decir, no volvieron más. No les interesaba. Por eso la confrontación de pecado, el Evangelio confronta al pecador con el pecado. Y la palabra hay que llevarla ahí. Los cristianos hemos sido condicionados indudablemente para no dudar nunca de nadie, ni de de nadie. Si una persona declara que ha aceptado a Cristo como su Salvador, nadie podemos dudar de ello para nada. Ni debe cuestionar su testimonio sin tener en cuenta, claro está, lo inconsciente que puede ser el estilo de vida con la palabra de Dios. Ahí está, por sus hechos los conoceréis, nos dice la palabra. Pero si a mí me dice que él ha creído en su Señor, que él cree en la cruz, en la sangre de la cruz del Cordero, que le limpia de pecado, ¿yo quién soy para cuestionar eso? El Señor sabrá. Pero luego él nos dice, por sus hechos los conoceréis, y entonces es cuando vamos conociendo y podemos decir, no decírselo a él, sino para uno mismo, bueno, el Señor sabrá y sabe todas las cosas. Y ahora más que nunca es cuando revestidos, la Iglesia, revestidos del poder de lo alto, debemos colocarnos en la línea directa de batalla, contrarrestando al pecado, el mundo y la carne, efectos que provienen indudablemente, ya lo sabemos de dónde vienen, del diablo. El hombre en su mente natural muchas veces da todo por perdido, abandonándose a la merced de su propia conducta equivocada y pecaminosa. No así los que sirven para Cristo, que son parte del cuerpo. Hoy en día existe un estado de apatía, indudablemente generalizada. Muchos piensan en sí mismos y en sus propias comodidades y tienen la mente en el mundo. Leemos que nos dice... Primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creemos firmemente
que somos la Iglesia quienes debemos conocer los tiempos en los que estamos viviendo, pero a su vez permitir que el Espíritu Santo nos dé el mismo sentir en todo lo que Dios quiere para esta hora, amándole y sirviéndole siempre en espíritu y en verdad. Dice 1 de Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer a la Iglesia, quiere hacernos entender y comprender que cuando el mundo o el enemigo te vea a ti, no vea a un ser cualquiera solamente, sino a un ser que está unido con el Señor y con el resto de los hermanos, quienes constituyen la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos entrelazados, como esas piedras vivas que somos, en su gloria. Dice en Gálatas, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La obra de Cristo, nuestro Señor, demuestra la compasión esencial de Dios el Padre y su propósito para todas las naciones. En las primeras etapas de su ministerio, Cristo habló de llegar al corazón de la miseria humana para... Perdón, pero parece que no, pero cuando uno está cantando con la mascarilla, le reseca a uno la garganta. Cristo fue el enviado del Padre, quien comenzó a llevar a los que estaban a su alrededor, quienes llegarían a ser el fundamento para ser un nuevo pueblo especial, que sería el instrumento para alcanzar a las naciones. Y por esta razón no es sorprendente que la Iglesia no se detuviera como si fuera la piedra de Ebenezer de 1 de Samuel 7:12. La Iglesia no se tenía que detener ahí. Yo tengo este letrero allí en Cantalapiedra, en la Ebenezer, y mucha gente, pues claro, lo desconocen. ¿Y qué son las iniciales de Saturituyas y eso? Esto es Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Dice, oye, pues ya ha sido hasta aquí. Mañana, digo, pásate mañana, lo vuelves a leer. Igual que el letrerito este que en los bares en algunas veces pone, hoy no se fía, mañana sí, dirá, y dice el que va a beber, pues mañana vengo. Y mañana vuelve a leer lo mismo. La Iglesia no se detuvo ahí en Pentecostés. La Iglesia ha continuado firme y adelante, llevando ese evangelio de salvación. Y la gran comisión que fue comisionada no solamente considera todo lo que ha sucedido en el pasado, sino que también toma en cuenta el futuro en una manera nueva para su pueblo nuevo, como es la Iglesia. La relación entre Cristo y la Iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza, el jefe del cuerpo de la Iglesia, el esposo celestial que se ha unido tan íntimamente a ella que los dos ya no son más que una carne, o sea, son solo una carne. Por consiguiente, la unidad de la Iglesia no es cualquier cosa, sino que es un don de Dios y un milagro conseguido por la obra de la cruz y en Pentecostés, obrada en aquel día por el Espíritu Santo, que se manifestó con poder transformador a las vidas de aquellos que se encontraban reunidos, cumpliéndose así la oración intercesora de Cristo, pidiendo para los suyos una perfecta unidad de naturaleza semejante a la del Padre y a la del Hijo. La razón de la Iglesia es la de ministrar al mundo como agente de Cristo, y por ello tiene igualmente una relación vital con la persona y obra del Espíritu Santo. De hecho, la Iglesia no puede ser entendida fuera de la propia influencia del Espíritu Santo. Vamos a ir terminando ya. Hablando indudablemente con sencillez y con amplitud, diremos que la Iglesia es el cuerpo
de creyentes bautizados en un mismo espíritu. No es el bautismo como la católica, yo te bautizo en el nombre del Padre, con el agua. Eso ya desde el día de Pentecostés ya somos bautizados a través del Espíritu Santo. Y habiendo recibido instrucciones para cumplir el mandato divino de Cristo, para discipular y enseñar, teniendo que ver con el testimonio del Señor en todo el mundo. Ellos que en Mateo digan, Mateo 28, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de la historia, la Iglesia ha entendido que este es un mandato para proclamar el Evangelio a las almas donde quiera que se encuentren, y por medio de la proclamación del mismo Evangelio, tener y traer personas a los pies de Cristo como su Salvador y Señor. El crecimiento espiritual se produce por la acción de la palabra. Pero si no escuchamos la palabra, no puede haber ese crecimiento espiritual. Y esa palabra aplicada a la vida por el poder del Espíritu, y como dice en uno de los libros de Pérez Millos, que dice en uno de esos libros de exégesis bíblica, dice: la Iglesia primitiva dio absoluta prioridad a la enseñanza, como se ve en Hechos 11. Dice: fue Bernabé y Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la Iglesia y enseñaron a mucha gente. La Iglesia tiene que ir enseñando a unos, otros, y luego esos pues enseñan a otros, y así sucesivamente. Lo que has oído, dice en 2 de Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la responsabilidad que la Iglesia indudablemente tiene, y que la Iglesia siente también, como antes Luis dio ese pequeño también testimonio de la necesidad que tiene la Iglesia y de lo que somos la Iglesia. Que nos hayamos gozado en esta mañana y que el Señor siga bendiciendo a su Iglesia. Amén.